desligando todo espíritu contrario, todo demonio que se está oponiendo, se quiere oponer en contra de su enseñanza. Padre bendito de la gloria, le pido que por favor tome el control de los aires, tome el control de este lugar, tome el control de los niños, tome el control de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Por su gran, bendita y santa misericordia se lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, Padre mío, así se haga su voluntad, no la mía, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitir un mensaje que recibía por el Espíritu, que yo no estaba pensando nada de todo esto, sino que de repente yo recibí esto, el misterio de Mateo 23, 37, 38 y 39. Quiero transmitir esta palabra porque la recibí, y cuando uno recibe algo lo debe transmitir, porque es importante. A veces uno tiene dudas por qué es que el Señor usó figuras y usó muchas cosas, y entonces es importante que nosotros podamos y con la alianza del Espíritu Santo saber qué fue lo que el Señor quiso decir o por qué tomó estas figuras. Porque las figuras son importantes. Un día un hermano me decía que las figuras no son importantes. Claro que son importantes, porque si mentimos, decimos una figura que no es, entonces a Dios no le agrada, porque estamos quitándole el valor de la palabra que Él dio. Entonces las figuras son importantes en la Biblia. Dios habla por medio de figuras, entonces la palabra no la podemos anular. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta realmente qué es lo que está hablando de una figura, cuando Él habla de figuras, o cuando Él habló de figuras a través de la palabra de Dios. Entonces quiero transmitir este mensaje en el misterio de Mateo 23, 37, 38 y 39. Entonces dice la palabra de Dios así en el versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí termina algo que él está diciendo. Dice: matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahora vamos a ver qué dice aquí. ¿Cuántas? Ahí está hablando él ya, ahí está hablando de él. De primero está hablando de los profetas y después está hablando de los enviados. Ahora va a hablar Jesús, porque la palabra hay que saber entender. Por eso es que se dan malas enseñanzas, porque no entendemos la palabra. Entonces, lo voy a repetir una vez más. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí termina lo que está diciendo de ellos. Ahora va a hablar de él. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces vamos al versículo 38 y dice: he aquí, vuestra casa es dejada desierta. Ok, vamos al 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. De aquí donde hablé, después de que hablé de que mataban a los profetas y apedreaban a los enviados, después está hablando de él. Cuando está hablando, cuando empezó a hablar él, entonces él puso de figura a la gallina. Y la gallina, la figura de la gallina es el ministerio pastoral. Es el ministerio pastoral, la gallina. Y muchas veces pensamos nosotros otra cosa, que los huevos son figura de la palabra escrita, la profecía escrita que está en la Biblia, la predicación dada genuina por un buen pastor. Y los pollos son el fruto, o sea, son los hijos es la palabra bendita dada por un genuino pastor. Entonces, la gallina es figura del ministerio pastoral. Entonces, ¿por qué pone Jesús de figura a la gallina?
porque la característica de la gallina es que cuando ve el peligro para sus pollos, los mete bajo sus alas. Es la característica de la gallina y pelea por sus pollos. No deja tan fácilmente que le roben un pollo porque pelea por ellos. Lo cual nos deja ver y nos pone de ejemplo como el pastor debe cubrir al rebaño. La figura es la figura del pastor, la gallina. No es figura de otro ministerio, sino que es figura del pastor, del pastoreo. Aquí claro lo está dejando ver en Mateo 23, 37, 38 y 39. Clarito lo está dejando en el versículo 37, lo está dejando claro. Está dejándonos claras lo que está diciendo. Primero está hablando de los profetas, después habla de los enviados y luego habla de él. Clarito, más claro, solamente aquel que no está escuchando el Espíritu no se da cuenta, pero de ahí está bien marcado y bien claro cuando él empieza a hablar de él, diciendo: yo los quise cubrir como la gallina, o sea, el ministerio pastoral, el pastor que cubre bien al pueblo, como la gallina mete a sus pollos debajo de sus alas. El pastor genuino tiene que meter al pueblo bajo su cobertura y cubrir a ese pueblo, no vendérselo al diablo fácilmente o entregárselo a Satanás fácilmente. El buen pastor, la palabra dice, da la vida por su pueblo, da la vida por las ovejas. Entonces, vamos a ir tratando la manera de poder, a través de la alianza del Espíritu Santo, dar esta palabra, porque no es mi palabra, sino que es la palabra que ya está escrita. Mi palabra podría decir yo, así como dijo Pablo, mi enseñanza, dijo Pablo, mi palabra, dijo Pablo, porque Pablo fue que dio esa palabra que el Espíritu le dio. Pero yo no puedo decir mi palabra porque ya está escrita aquí. Yo puedo decir la revelación por misericordia que Dios me está dando de la palabra, pero no puedo decir mi palabra, porque esta es palabra que ya fue dada, o sea, ya está escrita. Entonces, Jeremías en el capítulo 2, versículo 30, dice así: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Este es el reclamo que Jesús está haciendo en ese momento a Jerusalén, de lo que hicieron con los profetas que fueron enviados a Jerusalén. Este era el reclamo de Jesús allí en Mateo 23, 37, del reclamo que les estaba haciendo de que habían matado a los profetas y a los enviados. Entonces es necesario que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo el Señor a través de su palabra, porque si no entendemos lo que Dios está diciendo en su palabra, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a inventar y a decir montones de cosas que no son. Las figuras son muy importantes. Cuando uno se pone a hablar de figura, hay que tener cuidado cuando va a dar una figura, porque si nos damos cuenta, los 4 evangelios tienen su figura. Mateo, el león; Marcos, el buey; Lucas, el hombre; y Juan, el águila. Tienen su figura. También Jesús tiene su figura, y él pone aquí, pone Jesús mismo, pone de ejemplo a la gallina. Como la gallina cubre a sus polluelos, así yo los quise cubrir. O sea, está dejando ver en la forma que el pastor tiene que actuar y tiene que
agarrarse bien de él, de Jesucristo, para poder cubrir bien al pueblo, como la gallina mete bajo sus alas a los pollos. Entonces, Mateo 22, versículo 6, dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Este es el otro reclamo que Jesús está haciendo aquí de los enviados. Mataron a los profetas y mataron a los enviados. Dios está haciendo el reclamo, o sea, Jesús está haciendo el reclamo. Este es el reclamo de Jesús en Mateo 23, 37. De lo que a él les estaba reclamando en esa hora, de lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron a él, y vamos a ver por qué razones que ellos no aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros nos demos cuenta de algunas cosas. Ok, Mateo 23, 30. Mateo 23, 30, versículo 30. Entonces dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Él les estaba diciendo, ustedes dicen que si hubieran estado en los días que sus padres hicieron, los antepasados hicieron eso con los profetas, no lo hubieran hecho. Pero Jesús, sabiendo y conociendo los ancestros que ellos traían, la genealogía que ellos traían, Jesús les dice, este es el clamor de Jesús a Jerusalén por matar a los profetas. ¿Y por qué les está diciendo esto? Ustedes dicen que si hubieran estado ustedes en ese tiempo, pero ustedes a mí no me quieren recibir. Ustedes tienen el mismo problema de matar a los profetas y a los enviados. ¿Por qué? Porque traen la genealogía de los antepasados y no la han renunciado. Hoy que yo les quiero dar mi genealogía, ustedes no la quieren recibir porque me desconocen a mí, porque traen ancestros de vuestros antepasados. Pero yo los quiero cobijar, así como la gallina mete bajo sus alas a los polluelos, porque yo soy su pastor. Entonces, en el versículo 31, 23, versículo 31, dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Aquí está el reclamo. Vosotros das testimonio, les dice. ¿Por qué les dijo que daban testimonio? Por la genealogía que traían ellos, lo ancestral que traían de los antepasados. Ellos decían que no, pero Jesús les conocía a sus ancestros, porque Jesús era Dios. El Espíritu de Dios estaba en Jesús. Jesús conocía bien realmente qué estaba pasando con ellos. Por eso no lo aceptaron. Por la genética que traían de los antepasados, negaron a Jesús. Y ellos mismos daban testimonio de que eran culpables de la muerte de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos mismos daban, por su sangre daba testimonio, porque Jesús le oía, el ancestro, su sangre se la oía a Jesús. Jesús conocía bien de qué lado estaban durmiendo. Y ese es el problema, que a veces nosotros por los ancestros escuchamos cosas que no debemos de escuchar. Los ancestros hablan. ¿Por qué lo digo yo que hablan? Porque la sangre habla, y la sangre es la genealogía, son los ancestros. La sangre de Abel clama a mí, dijo Dios, desde la tierra. La sangre de Zacarías clama a mí. ¿Ok? La sangre de los ancestros habla,
Si uno trae un ancestro de mentira, ese ancestro va a estar hablando mentira dentro de uno. Y uno cree que a Dios está escuchando y no, y por eso se equivoca uno. Tiene que cortar uno ese ancestro que está hablando dentro de uno cosas negativas. Ordenarle que queda atado, ligado y enmudecido y reprendido afuera de la vida de uno. Y confesar si lo está estorbando algo a uno para que uno sea libre. No me lo invento yo, a mí el Espíritu de Dios me dijo esto que estoy hablando. Entonces debemos de tener cuidado con decir uno o decir algo de lo que no es o inventar algo que no es. Tenemos que ir a la luz de la palabra. Allí no está hablando de otro ministerio, sino que está hablando del ministerio pastoral, cuando dice que como la gallina que cubre a los polluelos, así dice, yo los quise cubrir a ustedes, pero ustedes no quisieron. Entonces, vamos a otra cita bíblica, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y dice así, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, a sus propios profetas, y a nosotros expulsaron y nos no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Así es, aquel que trae mala enseñanza, aquel que se equivoca y no acepta, ese no oye consejos del hombre, porque uno tiene que oír consejo del hombre también, porque si no oye uno consejos de un hombre que está oyendo al Espíritu, está equivocado. Por eso es que a veces caemos en errores, porque Dios nos envía gente que nos hable, gente que Dios usa, no es porque uno quiera, sino porque Dios la usa y no los oímos, o no oímos a los hombres, y resultamos matando a otro o apedreándolo. Pero hablando del ministerio pastoral, eso es lo que Jesús está diciendo cuando habla de la gallina. Está hablando del ministerio pastoral. Así como la gallina cubre a los polluelos, así también el pastor debe de cubrir al rebaño. Pero cuando un pastor genuino, cuando un pastor oye al Espíritu Santo, es que podemos poner esa figura como Jesús dijo, como la gallina los cubre a los polluelos, así yo los quise cubrir a ustedes. Y aquel que se deja cubrir es cubierto por un ministro que sea genuino. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y mi deber es, cuando yo recibo algo, transmitirlo para que sirva de edificación a la iglesia. Y no porque yo me quiera ver más grande que nadie. Yo soy el menos indicado. No tengo derecho, porque yo fui destituido de la gloria de Dios por ver pecado contra Dios. Pero Dios en su misericordia me ha perdonado como te ha perdonado a ti. Y me ha dado la oportunidad de poder expresar lo que Jesús dijo a través de su mensaje, a través de su palabra, por la guianza del Espíritu Santo y la luz que Dios ha permitido que yo tenga con respecto a las enseñanzas. No doy unas enseñanzas de profundidad que no se puedan entender o unos grandes temas. Pero sí, una cosa estoy 100% seguro, que lo que digo me lo dice el Espíritu Santo y lo transmito para que se haga vida en tu corazón y que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que la luz de Cristo resplandezca en tu rostro.